todos una vez más. El día de hoy estamos gozosos porque el Señor es fiel, amén. Y Él ha hecho maravillas y está haciendo maravillas en nuestras vidas. Hoy vamos a tocar un tema que para los hijos del Señor es importante reconocer y aprender, porque el Hijo está en todo tiempo con el Padre, pase lo que pase, amén. El título de hoy es el siguiente: no cuando creemos que es sí. No cuando creemos que es sí. Y vamos a partir del texto bíblico de 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Ahí lo pueden buscar. Dice pacto de Dios con David. Quiero que lo leamos todo porque nos habla de un suceso importante para la vida de David, que también marca la vida del creyente. David es uno de los ejemplos importantes de cómo los creyentes debemos seguirle al Señor. La palabra de Dios nos enseña que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y así el Señor quiere que nosotros estemos también y seamos. Pero ¿por qué David tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Hoy vamos a entenderlo mucho más, mucho mejor. Vamos a leer entonces, dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios,
Confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Una historia muy hermosa en donde en el corazón de David había un sentir especial de hacer algo muy hermoso para el Señor. Y el Señor le responde también de una manera maravillosa, pero vamos a entender un poco más todo este contexto de cuando nosotros queremos hacer algo y recibimos otra respuesta. ¿Amén? Escuchar un no muchas veces puede ser frustrante. Sentimos que se nos frena de ciertos deseos de avanzar o realizar algo que queremos. Cuando nosotros escuchamos un no por respuesta, cuando intentamos hacer algo y se nos responde un no, siempre nos frustra a veces. Sentimos que no estamos, quizá no hicimos lo mejor, quizá no dimos lo mejor, o quizá no hicimos todo lo que debíamos hacer. Avanzar, queremos avanzar, pero ¿hacia dónde? Muchas veces ni siquiera sabemos. Tenemos una meta, pero no vemos más allá. Realizar cosas, ¿realizar qué? Muchas veces ni siquiera entendemos el intentar realizar. El ejemplo de David acá nos muestra a un hombre que deseaba realizarle un templo a Dios, a Jehová Dios. Y en sus sueños y en sus planes y en sus deseos, él quizá tendría en su mente muchas cosas, habría planificado muchas cosas para esto. Sin embargo, algo diferente tuvo por respuesta. Para el Hijo de Dios, el saber su voluntad, la voluntad de su Padre, es crucial. Querer que el Padre nos guíe en todo lo que hacemos es crucial para nuestras vidas. Sabemos que de Él es el futuro y solamente de Él está la vida. Quizás el hombre sin Dios camina ciegamente en el mundo, tirando y lanzando, digamos, puñetazos contra el viento, caminando hacia peñascos para caerse, para desplomarse, para tumbarse, para golpearse, y así una y otra vez su vida continúa sin Dios, porque no sabe dónde va, no sabe cuál es el futuro, no sabe cuál es el propósito. Muchas personas buscan también en los agoreros, buscan también en aquellos que leen el futuro respuestas posibles de cómo avanzar y qué hacer, porque queremos saber y tomar decisiones que en verdad nos ayuden a continuar y sean de beneficio para nosotros. No obstante, el Hijo de Dios no es así, porque el Señor conoce el futuro, porque el Señor conoce tu vida, porque el Señor conoce tus habilidades, conoce todo lo que puedes y no puedes alcanzar y todas las cosas por las cuales Él te ha creado en su propósito perfecto. Salmos capítulo 139, versículo 4, dice: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Y Jesucristo muchas veces demostraba esto cuando estuvo aquí en la tierra. Y le decía a muchas personas: sabes, te vi debajo de este árbol y vi lo que dijiste. Y a otras personas, por ejemplo, la mujer samaritana le dijo: pero tienes varios maridos y tienes tantos, y le dijo exactamente. Y conocía el corazón de las personas y sabía aún lo que éstas pensaban. Y el Señor sabe y sabe y conoce el pensamiento más profundo de tu corazón, pero aún más conoce el futuro y lo que tú vas a decir, como lo dice el Salmo 139:4. Isaías capítulo 42:9 dice: he aquí las cosas anteriores se han cumplido, yo anuncio las cosas nuevas, antes que sucedan os las anuncio. El Señor las conoce, del Señor es el pasado, el presente y el futuro. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y Él es el fin. Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Él está en todo tiempo de nuestras vidas. Quizá no lo entendemos como seres humanos, porque nuestra vida se rige con el tiempo que va pasando poco a poco.
Pero el Señor nos enseña que Él es Dios y Él está aún por sobre el tiempo. Él está por sobre el espacio. Él está por sobre la materia. Él es Dios. Y ese futuro que Él conoce es el al cual Él te quiere guiar. Un futuro de paz, un futuro de gozo. De Él es el futuro. Entonces, por lo tanto, tiene mucho más sentido obedecerle. Tiene mucho más sentido escuchar su voz y buscar su voluntad. Tiene mucho más sentido en medio de la oración cuando Él te responde aceptar la respuesta de Él. Porque Él conoce tu futuro y Él sabe que es mejor para ti. Lo primero que vamos a hablar, o de lo primero que vamos a hablar, es cuando tenemos negativa en nuestras oraciones, así como la tuvo David. El no a la oración cuando oramos y aun cuando lo hacemos creyendo. La palabra de Dios nos enseña una y otra vez que debemos orar. Pero la oración es una herramienta importante de relación con el Padre. Cuando oramos, hablamos con Dios y Él nos habla también. Cuando oramos, el Espíritu Santo de Dios nos guía a orar como conviene, como dice la Biblia. Cuando oramos, estamos en comunión con el Padre. Y la oración es fundamental para el creyente. Es casi un mandamiento de parte del Señor Jesús cuando le dice a sus discípulos, orad sin cesar. Y Jesús insta aún a sus discípulos a hacerlo continuamente. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8 nos habla acerca de la oración y lo importante que es mantener insistentemente este espíritu de oración. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren esto, orar siempre y no desmayar. Y quiero quedarme un momento porque muchos tienen por costumbre el no orar. Muchos tienen por costumbre el orar una vez y no creer y dejar de orar porque creen que el Señor nos los ha escuchado. La palabra de Dios nos enseña que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él escucha las oraciones de su pueblo. Versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De la oración, este texto nos habla mucho, pero como estamos hablando específicamente de cuando el Señor nos dice que no en medio de la respuesta, tenemos que entender varias cosas. Uno, este texto no nos habla de insistir hasta recibir la respuesta solamente. No nos está hablando de insistir hasta recibir la respuesta que queremos. No nos está hablando de insistir hasta ver lo que nosotros queremos observar de respuesta. Nos está diciendo el Señor, uno, tienes que orar y no desmayar. Dos, el Señor te está dando un ejemplo contrario al Señor, porque el Señor no es un juez injusto. Te está diciendo, si aún este juez injusto fue y respondió a esta viuda, ¿cómo no va a responder a sus hijos tu Padre Celestial? Y así nosotros debemos entender que como Padre Él nos responderá, pero mira lo que dice el Señor Jesús. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, bueno, el versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos. Es decir, primero la respuesta y propósito de la respuesta del Señor va a ser la justicia en medio de esa respuesta. ¿Y la justicia de quién es, mi hermano? La justicia es de Dios, la justicia no es tuya. Muchas veces tú vas a orar para que el Señor venga y haga justicia, y lo que tú crees que es justicia no termina siendo, porque el Señor sabe y conoce los corazones. Para ser más específicos, quizás tú estás orando para que el Señor toque el corazón de alguien que te está haciendo daño, quizás a través de algo legal, quizás te están cobrando algo que no está bien, pero mientras tú piensas de alguna manera que el Señor va a responder, el Señor va a obrar con justicia tal y cual como debe ser.
Y luego dice, ¿se tardará de responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Justicia. Y en la justicia a veces la respuesta va a ser un no para ti. Y en la justicia a veces la respuesta va a ser una negativa para ti, que va a terminar repercutiendo en justicia en tu vida. Es muy importante la última parte de este texto que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Porque nosotros como creyentes debemos orar por los otros y llevar a los otros, a los que están alrededor de nosotros, a buscar tener fe y mantenernos en la fe en Cristo. Muchos han dejado la oración atrás. Muchos han dejado de pedirle al Señor. Y eso nos ha quitado una comunión hermosa y tiempos maravillosos con el Señor en donde Él te quiere hablar y te quiere responder con justicia a tu vida. Mi hermano, hoy es el momento para decirle al Señor, Señor, quiero restablecer mi tiempo de oración. Quiero volver a orar, Padre amado Dios. Quiero seguir orando, Señor, por lo que tú tienes para mi vida, Señor. Quiero glorificar tu nombre en mi ser cada día en oración, Señor. Insta también a tu hermano, habla con tu hermano, aquel que tú ves caído quizá, aquel que tú ves quizá falto de fe, decirle, vamos, levántate en el nombre del Señor Jesús, porque es necesario. Jesús dijo, hallará fe en la tierra. Dios responde las oraciones, muchas veces con el sí, pero a veces el no es también una respuesta. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las piden? Así que todas las cosas que queráis con los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mi hermano, en el texto nunca dice que el Señor te va a dar exactamente lo que tú le pides. En el texto dice que Él te va a dar lo que tú necesitas, lo que te va a servir. En verdad dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Buenas cosas. Es que a veces tú pides cosas que no son buenas. Es que a veces tú pides cosas que no van a terminar siendo buenas para tu vida. A veces pedimos cosas que nos van a terminar haciendo daño y el Señor lo sabe y te dice, no, eso no, te tengo esto. Y de pronto tú le pides un pan pensando que es un pan con ciertas características y el Señor te da un pan lleno de nutrientes, diferente quizá, pero que te va a dar más vida. Quizás tú le pides un pez y el Señor no te va a dar un pez pequeño como tú lo pensabas o un pez con ciertas características, sino que el Señor más grande, más sabio, te dará como respuesta algo mejor. La respuesta del Señor muchas veces es un no, porque tiene algo mejor para ti. ¿Estamos pidiendo bajo el propósito de Dios? ¿Estamos tomando decisiones que glorifican al Padre? Santiago 4, versículo 1 al 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muchas veces cuando pedimos para nuestra propia vida sin tener en cuenta el propósito perfecto del Padre. Te digo, como hijo, el Señor te va a guiar a pedir para su gloria. Como hijo, el Espíritu Santo de Dios te guía a pedir para su gloria. Y aquí quiero hablar de un tema
muy sensible en el medio cristiano, y es cuando aún se nos enseñan oraciones, aún se nos enseñan métodos para supuestamente tener respuestas a ciertas peticiones. Se nos enseñan y se nos dice, tienes que ayunar tantas veces y orar tantas veces y hacerlo de esta manera, y tienes que poner esta canción y escucharla de esta forma, y tienes que levantarte de esta manera para poder tener respuesta, cuando no es así. El Señor trata con cada uno, uno en medio de la oración, dos a través de su palabra, pero a partir de ahí trata específicamente con cada hijo de forma individual, y te enseñará y te guiará, obviamente, a buscarle más y adentrarte más en la oración, y con el tiempo de búsqueda más y más estarás orando, más y más estarás buscándole. Pero es que no lo haces por tu respuesta, lo haces para recibir la respuesta que glorificará al Señor, no para ti. Cuando entonces sabes y entiendes esto, tu oración cambia. Cuando sabes y entiendes esto, tu búsqueda de la palabra cambia. Porque ya tú no oras por sanidad, porque ya tú no oras por liberación, porque ya tú no oras porque se te mejore la economía, sino que oras para que la voluntad del Señor se haga en tu vida. Porque oras para que el reino de Dios se establezca en tu vida, en tu familia, en tu casa. Porque si alguien está enfermo y el Señor quiere sanarlo para glorificar su nombre, lo hará. Pero también si no lo sana, glorificará su nombre. Porque lo he visto muchas veces. El Señor es fiel y su respuesta está ahí. Y Él te guiará en la respuesta que debes tener. Pero tenemos que dejar a un lado nuestro yo, nuestro ego, y dejar de pensar en nosotros mismos al momento de orar y pedirle al Señor. Y ahí está también lo que nos golpea como creyentes cuando recibimos un no por respuesta. Porque tenemos en nuestras mentes un pensamiento, hemos fabricado todo este posible propósito y respuesta en nuestra mente, que cuando recibimos un no nos da tan duro, pero es porque no teníamos a Dios en el centro de la posible respuesta. Si no teníamos a nuestro yo, teníamos a nuestro pensamiento, teníamos a nuestro futuro antes que el futuro del Señor. Tercer punto del no como respuesta. Y si creemos que estamos pidiendo bajo su propósito, porque es posible que no hayas pedido para el propósito de Dios, pero ¿qué tal que sí estás pidiendo bajo su propósito? ¿Por qué a veces no recibimos lo que creemos que debemos recibir? Dios siempre tiene algo mejor, y esto lo tienes que entender. Para ti, Dios siempre tendrá algo mejor. El reino terrenal que los discípulos creían que verían era muy diferente al que Jesús estaba predicando y el que les mostró aún en la cruz y al resucitar. Ellos pensaban que Jesucristo, en un medio de convulsión política, en donde ya muchas personas se habían levantado en contra de Roma, en donde muchos judíos querían la liberación del pueblo, vieron a Jesús y dijeron, este va a ser nuestro rey y lo vamos a coronar. Muchos cargaban sus espadas como Pedro, pensando que en algún momento las iban a usar con violencia para libertar al pueblo. Muchos, como Juan y su hermano, pensaban y querían un terreno, un lugar al lado de Cristo en el trono, pero ellos pensaban en un trono terrenal. Ellos tenían un pensamiento diferente. Habían hecho sueños y propósitos propios, pero había un propósito que era bíblico, y es que el Mesías iba a venir. Ahí está cuando nosotros oramos y pensamos que estamos orando bajo el propósito del Señor. Y pensamos que todo está bien al momento de orar de cierta forma y pedir. Pero a veces no recibimos lo que creemos que debemos recibir, porque hay algo mejor. El eterno reino de Jesucristo era mucho mejor que el reino pasajero que los discípulos pensaban que iban a tener. Jesucristo muere, y ahí muere también con ellos, con los discípulos, el sueño de tener un reino terrenal, un reino de ese tiempo. Pero al tercer día, cuando las mujeres vieron que no había nadie en la tumba, al tercer día, cuando después sus discípulos ven que algo está sucediendo y que muchos han visto a Jesús y se reúnen y dicen, yo lo he visto también, y se les aparece en medio de ellos y les muestra que es Él. Entonces reconoce y entiende que ese reino es eterno y mucho más grande y mucho más alto que el reino material que ellos estaban anhelando. Siempre el Señor va a tener para ti
algo mejor, aunque la respuesta ahora sea no. 4. El no rotundo que aparentemente no tiene sentido. Muchas veces el Señor sencillamente te dice no. Y a veces estás pidiendo aún bajo su voluntad. Y a veces pareciera que todo está ordenado o alineado a la palabra. Pero sencillamente el Señor te responde y te dice no. Si tú vives solo para ti, el no alcanzar lo que quieres porque Dios no lo permite, te frustrará. Porque tu mundo gira alrededor de tu gloria. Pero la voluntad del Padre es para su gloria. Aquí tenemos el ejemplo de David. Cuando leímos el primer texto de 2 de Samuel, David tenía las mejores intenciones. David quería hacer algo maravilloso para el Señor. No lo quería para su gloria. No lo quería para demostrarse más poderoso que cualquier otro rey. Amaba al Señor y quería hacerle algo maravilloso para él. El propósito estaba alineado con glorificar a Dios también. Estaba alineado con glorificar el nombre del Señor. Y aún el Señor le había dado recursos para hacerlo. Aún así, el Padre dijo, no, tú no lo vas a construir. Tremendo, ¿verdad? Pero si estudiamos bien el texto, la manera en que el Padre le responde es hermosa, es delicada, es llena de amor, es llena de bendición. Le dice a David, David, tu reino lo estableceré eternamente. Y le responde eso cuando Jesucristo, de la genealogía de David, nace. Y a través de él tenemos el reino eterno de David. Y el trono se establece para siempre. Y le promete y le dice, y voy a darte un hijo. Y voy a sellar el pacto contigo, voy a darte un hijo. Y entonces él va a construirme el templo. Pero el padre le dijo que no. ¿Cuál fue la actitud de David? ¿Cuál fue la actitud de David? Dice, vamos a leer el versículo 24 del capítulo 7. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos, el Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tu Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Cuál fue la respuesta de David ante el no del Señor? Y es que ahí te digo, el hijo que ama cuando recibe un no de su padre, ¿qué es lo que hace? David alaba al Señor. Cuando David escucha esa negativa del Señor, a pesar de todo le dice gracias, porque en medio de la negativa tuya del Señor veo tu gloria y tu bendición sobre mi casa. A pesar de que tú no quieres que haga esto, a pesar de que me dices que no, no me va a doler, sino que por el contrario te voy a alabar y te voy a bendecir y te voy a exaltar y te voy a decir, Señor, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido siempre bien a tu siervo. Pero ¿cómo bien si le acaba de decir que no? Bien, porque para los hijos de Dios todas las cosas ayudan para bien. También tenemos un no, y es el no de victoria. De hecho, cuando el Señor dice que no, siempre hay victoria. Hay una negativa de Dios que se convierte en estrategia de guerra, así como cuando un general toma decisiones en el campo de batalla y a veces dicen no avancen o no hagan esto. Y eso da como resultado la victoria. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, hablando de Jesucristo,
clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Ahí dice, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está el ejemplo de la victoria que tuvo el Señor en la cruz. Ahí está en estos textos cómo el Señor Jesús vence con un plan predeterminado y un previo conocimiento, y a pesar de que murió en la cruz y que lo mataron, Él despoja públicamente y anula el acta de los decretos que había contra nosotros para que muriéramos eternamente. Ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pero qué sucedió? Mateo capítulo 26, versículo 39, ya Jesús, sabiendo que iba a fallecer, se arrodilla ante el Padre, se postró sobre su rostro y dice, Mateo 26, 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál fue la respuesta del Señor ahí? No voy a pasar de ti esta copa. Tremendo. Hay cosas que el Señor te va a decir no, pero porque incluyen una victoria posterior para ti. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú, mi hermano que me escuchas, llamado por el Padre, has sido bajo su propósito. Y cuando te dice que no, es porque hay una victoria posterior. Y cuando hablo del no, hablo aún de las personas que se han ido con el Señor. Que muchos de ellos, o con muchos de ellos, hemos estado orando y hemos estado colocando en el trono de Dios sus vidas para que se levanten y para que fueran sanos, pero el Señor dijo no. Y aún en medio de esos momentos, tenemos que saber que hay victoria porque viven eternamente. Y esa es la mayor victoria que tienes que tener tú como hijo de Dios. Y esa es la mayor victoria que tienes que entender, que el propósito eterno del Señor es mayor que el propósito perenne, que el propósito pasajero, que el propósito material que tenemos nosotros. Bajo su propósito tú has sido llamado. David fue llamado bajo un propósito para establecer el reino del Señor Jesús en esta tierra. David fue llamado, sacado de entre las ovejas, como el mismo Dios le dijo a él. Yo te escogí. Y ahí vemos también cómo el Señor usa lo vil y lo menospreciado. Y lo escogió y lo levantó, pero le dijo, no vas a construir el templo. Tantas veces has recibido quizá un no como respuesta del Señor. No te frustres ni te desanimes, mi hermano. Por el contrario, dile gracias, Señor. Dile gracias porque tú me respondes. Porque esos no son no de amor, de cariño, de cuidado. Tienes cuidado de mí, Señor. Porque muchas veces, nuestra voluntad o nuestra imaginación o nuestros propósitos y planes no son nada comparados con tus planes y propósitos eternos. Porque tus planes y propósitos son más allá de lo que nosotros imaginamos. Porque tú conoces nuestro futuro. Habla ahí con el Señor. Te invito a cierres tus ojos. Y le digas, Señor, tú que conoces mi futuro. Tú que conoces mis habilidades. Tú que conoces mis necesidades. Tú conoces todos los días y están contados en ti, en tu mano, que yo tengo. Los segundos de vida, Señor, con qué cuento los conoces tú. Tú sabes que es mejor para mí, Señor. Por lo tanto, hoy, Señor, te pido perdón si algún momento, oh Padre, me he desesperado al recibir un no por respuesta tuya. Me he desanimado al recibir un no por respuesta tuya. Me he, Señor, bajado mi fe al recibir ese no por respuesta tuya. Padre, gracias por abrirme hoy los ojos, porque fue respuesta tuya, Señor. No fue respuesta de nadie más. Es respuesta del Dios Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra, del que tiene la tierra en sus manos
del que controla todo y cada tiempo, Señor. Gracias porque me tienes, como dijo David, aunque soy poco, me tienes, Padre amado Dios, para cosas grandes. Y me has tomado por digno, Señor, para establecer, Señor, mi familia y mi reino, Señor. Así que dijo David. Así dile tú al Señor, gracias. Porque a pesar de todo, a pesar de que quizás no es la respuesta que pensaba que iba a tener, o quizás no es la respuesta que quería, tus respuestas y tus planes son siempre mejores para mí. Gracias también porque le puedes pedir al Señor, porque muchas veces esos no significan ahora no, Señor. Y veremos también tu gloria en medio de esa respuesta, Señor. Te damos toda la gloria y la alabanza. Te pedimos por aquellos, Señor, cuyo corazón hoy se levanta, Padre amado Dios, para decirte, Señor, perdona mis pecados. Me rindo delante de ti. Reconozco que sin ti nada puedo hacer. Y te pido, Padre, que obres, Señor, en mi vida. Que pueda yo, Señor, ser ese siervo, Padre amado Dios, que sea guiado por ti en todas las cosas que viva. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y este tiempo. Ayúdanos a ser como David, que tenía ese corazón conforme al tuyo, que te alabó cuando recibió ese no y exaltó tu nombre en su vida, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.